Hola, ¿qué tal? Dios les bendiga. Bienvenidos a su canal de la Iglesia Bautista Central de Ciudad Obregón. Esto es Escuela Dominical, estudios indicados especialmente para jóvenes y adultos. Dice la palabra de Dios, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. En Juan 8:32. Este es el estudio número 2 del libro de Colosenses. El tema es frente a diversas enseñanzas. Frente a diversas enseñanzas nos va a mostrar que debemos estar preparados para cualquier acechanza del enemigo cuando nos quiere confundir acerca de nuestras creencias. Estar bien fundados. Y aquí vamos a ver algo importante acerca de ello. Muy bien. Entonces, este es el estudio número 2 de Colosenses, correspondiente al domingo 21 de marzo del 2021. Recuerde que cada domingo a la misma hora, 10 de la mañana, le tenemos un nuevo estudio. No se los pierda. Es muy importante que usted conozca de la palabra de Dios. Entonces, este es el tema. La lectura base para este tema es Colosenses 2, del 6 al 22. Pero se va a leer en este momento Colosenses 2, del 6 al 12. Escuchamos la palabra de Dios. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él, y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracia. Mirad que nadie os engañe, por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. En Él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Dios, que le levantó de los muertos. Amén. Dios bendiga su palabra. Vamos a hacer una oración para poner este estudio en las manos de Dios. Nos ponemos en actitud de oración. Bendito Dios y Padre Celestial, te damos muchas gracias, mi Dios, por esta tu palabra que nos disponemos a exponer. Te pedimos que pueda llegar a muchos corazones necesitados y que sirva para la edificación de tu iglesia. Perdona nuestros pecados y todo esto lo ponemos en tus benditas manos, en el precioso nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Muy bien, empezamos con la introducción de este estudio número 2 del libro de Colosenses. Es un estudio que continúa, digamos, del estudio anterior. Tiene buena relación con el estudio pasado, del domingo pasado. Si usted lo vio, lo va a notar ahorita que empecemos este estudio acerca de los falsos maestros, ¿verdad? Que había allá en Colosas. El de estudio pasado vimos la ubicación geográfica de la ciudad de Colosas, si recuerda. Bueno, bien, pues entonces varios falsos maestros se dieron cita en Colosas para propagar sus enseñanzas, ¿verdad? De esto hablábamos también en el estudio pasado, entonces decíamos que continúa, ¿verdad? Acerca de las falsas enseñanzas. Una de esas enseñanzas era que es posible vivir la vida cristiana gracias a ciertos conocimientos. ¿Se acuerda que decíamos que había como escalas, verdad? Algunos que se consideraban iluminados y otros no iluminados. Y no solamente por medio de la fe. Otra era que la obra de Cristo en la cruz cumplía ciertos fines buenos, pero que no era suficiente para la salvación. Fíjese nada más, en menosprecio el sacrificio de Cristo, ¿verdad? Por estas enseñanzas falsas. Además decían que para asegurar la salvación era necesario mantener
cierta alimentación, cierta dieta alimenticia, fíjese, y cumplir con ciertos ritos y reglas. Pues aquí vemos como introducción, ¿verdad? Cuántas ideas falsas tratando de distorsionar el camino verdadero, ¿verdad? Y de poner en menos el sacrificio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Vamos a entrar al análisis del texto bíblico. Entonces, vamos a iniciar con el versículo 6 que tenemos ahí en pantalla. Dice, por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. Andad en Él. Muy bien, los falsos maestros ponían en tela de duda las enseñanzas de Epafras. ¿Quién era Epafras? El pastor de Colosas, ¿verdad? De esa congregación. Aseguraban que lo que Epafras les enseñaba no era suficiente. Eso decían los falsos maestros. Lo que tu pastor te enseña no es suficiente. Que los creyentes necesitaban ciertos conocimientos especializados para avanzar en su fe. Conocimientos especializados, fíjese nada más. Pablo dice que los hermanos por la fe habían recibido a Cristo Jesús como su Señor y que ese hecho era suficiente. Ese hecho, recibir a Cristo Jesús como Señor y Salvador, era suficiente para comenzar y caminar en la vida cristiana. Por supuesto que sí, ¿verdad? Así andad, como está subrayado. Andad en Él, dice ahí, es lo mismo, ¿verdad? Así andad. Esta expresión describe todo un estilo de vida. Andad en Él. Andad en Él. También mencionábamos un poco de esto el estudio pasado. Entonces, Cristo es el modelo, hermanos. Cristo es el modelo por el cual un creyente debe normar su conducta diaria. Cristo es el modelo a seguir. Es la meta, ¿verdad?, que tenemos todos los hijos de Dios. Así es. Versículo 7. Dice, arraigados y sobreedificados en Él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Bueno, consideramos las siguientes descripciones o palabras: arraigados, sobreedificados y confirmados, ¿verdad? Son palabras que describen la construcción de un edificio, Entonces esto es como una analogía, ¿verdad? Sus cimientos, su construcción y sus acabados. Después de que una persona nace, fíjese bien, nace, el nuevo nacimiento en Cristo por medio de la fe, crece por la fe, o al menos así debe de ser, ¿verdad? Nace en la fe y empieza un crecimiento ahí, dice, arraigados, sobreedificados en Él, o sea, en Jesucristo, ¿verdad? Y confirmados, que no quede ninguna duda. Al igual que un edificio debe seguir ciertas normas de construcción, dependiendo del uso para el cual se edifica. Así los creyentes debemos edificar nuestra vida de acuerdo con lo que nos ha sido enseñado, ¿verdad? El Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y por medio de abundantes acciones de gracias, tenemos muchísimas razones por qué agradecer a nuestro Dios, ¿verdad? Quienes hemos sido redimidos por la gracia de Jesucristo, tenemos muchas razones, decíamos, por las cuales dar gracias a Dios cada día de nuestra vida. Así es. Versículo 8 dice, mirad, que nadie os engañe por medio de filosofías huecas y sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. Rudimentos del mundo, ¿verdad? Tradiciones, culturas, ¿verdad? Entonces, dice mirad, ahí empezando, ¿verdad? Mirad. Es una expresión de advertencia, de estar abusados, ¿verdad? De advertencia para estar alerta, a fin de que las falsas enseñanzas no nos desvíen del Evangelio de Jesucristo. Mirad entonces, estad atentos. Además de lo maligno de las enseñanzas, quienes las enseñaban habían elaborado sus razonamientos al estilo de filosofías que les daban una apariencia de verdad,
profunda. Fíjense bien, estaban como que más o menos estructuradas, pensadas esas ideas, de manera que la gente cayera, ¿verdad? Tropezara. Pero Pablo advierte que estaban plagadas de falsas sutilezas, plagadas de falsas sutilezas. El enemigo sabemos que actúa sutilmente para poder engañar a las personas. Y es por eso que dice aquí, mirad. Nos dice a usted y a mí, mirad. O sea, estar atentos, estar bien despiertos. Entonces, plagadas de falsas sutilezas que daban como resultado que los creyentes se alejaran de Jesucristo. Ese era el fin de los falsos maestros, alejar a los creyentes, ¿verdad?, de Jesucristo, y llegaran a cambiar su estilo de vida conforme a los principios del mundo. Ok, haz esto, estudia esto, come esto, ¿verdad? Eso le llama Pablo los rudimentos del mundo. Versículo 10. 9 y 10 dice ahí, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Muy bien. Pablo entonces presenta la suficiencia de Cristo para lograr nuestra salvación. Cristo es suficiente, no hay más, no hay que estudiar otras cosas que no sea la palabra de Dios. No hay que comer ciertas cosas, no hay que hacer ciertos ritos, ¿verdad? Cristo es suficiente. Los falsos maestros habían elaborado un complejo procedimiento en varias etapas, ir creciendo en esas etapas según ellos, ¿verdad? Por medio de las cuales el creyente debía avanzar, hasta satisfacer todos los requisitos previos a su salvación. La tragedia era que la mayoría de los creyentes nunca podrían estar seguros en qué etapa se encontraban. Estaba confuso después de todo también este sistema, ¿verdad? Estaba confuso. Ni hasta cuál nivel habían ascendido. Todo este sistema filosófico de salvación era identificado con una palabra que ya mencionamos también en el estudio anterior. Es pleroma, que es la palabra traducida plenitud, ¿verdad? Pleroma, plenitud. Pablo afirma que en Cristo habita precisamente toda plenitud. Cristo lo llena todo. Cristo es suficiente, ¿verdad?, para ser salvos. Esto es, que Cristo ha cumplido la totalidad de los requisitos necesarios. Así es, para que por medio de Él, los que creen en Él, seamos salvos. Por supuesto que sí. Pablo resuelve todo el complejo sistema del pleroma diciendo, fíjese bien lo que estamos aquí diciendo, que Pablo resume todo este complejo sistema del pleroma diciendo lo siguiente: vosotros estáis completos en Él. Ahí dice, ¿verdad? Vosotros estáis completos en Él, quien es la cabeza de todo principado y autoridad. El mismo concepto podría expresarse más o menos así. Por causa de que ustedes han creído en Cristo, quien es todo lo que necesitan, han cumplido a cabalidad todos los requisitos para su salvación. Otra vez, se está haciendo mucho énfasis, ¿verdad?, en que Cristo es suficiente para la salvación del hombre. No había que imponerles a las personas este tipo de cosas que los falsos maestros les estaban imponiendo, ¿verdad? Versículo 13 dice: y a vosotros estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados. Pablo describe la maravillosa obra hecha por el Señor. Antes de encontrarnos con Cristo estábamos muertos, ahí lo dice, ¿verdad? Muertos en pecados, en nuestros delitos y pecados. Entonces, por la gracia de Dios, fuimos guiados al arrepentimiento y la fe en Jesucristo. Y ocurrió
el maravilloso milagro que puede experimentar una persona. El más maravilloso milagro que puede experimentar una persona. Dios nos dio vida. Ahí dice, ¿verdad? Os dio vida juntamente con Él. Os dio vida. Perdonándoos todos, ahí dice, los pecados. Esos pecados quedaron clavados en la cruz, en aquella cruz de sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Versículo 14, dice, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Ahí está, ¿verdad? Entonces Pablo está usando una ilustración. Pablo ilustra, para ilustrar el concepto del perdón. Pablo utiliza una ilustración tomada de una práctica romana. Fíjese bien, cuando los romanos crucificaban a un malhechor, colocaban sobre su cabeza un rótulo o una acta. Ahí está la palabra acta de los decretos, ¿verdad? Una acta. En el cual, ese rótulo o acta, en el cual se daba una lista de todos los delitos que la persona había cometido y por los cuales le habían condenado a muerte. Algunas veces se exigía que la misma persona escribiera todos esos delitos que había cometido en esa acta o en ese rótulo que iba a estar sobre su cabeza. En nuestro caso, Pablo dice que la lista de nuestros delitos fue clavada en la cruz de Jesucristo. Ahí dice al final, ¿verdad? El acta de nuestros delitos y pecados quedó clavada en aquella cruz. Es decir, hemos sido perdonados. Así es. Él murió por todos y todos es todos, ¿verdad? Nuestros pecados. Así es. Versículos 16 y 17. 16 y 17 dicen, por tanto nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Pablo advierte aquí a los hermanos de Colosas y a nosotros, por supuesto, ¿verdad?, en contra de los falsos maestros que desean robarnos la libertad que Cristo nos ha dado. Cristo nos dio libertad. No hay que someternos a nada de eso que dice aquí el versículo 16 y 17. Astutamente procuraban que los creyentes, fíjese bien, de nuevo observaran cierta dieta alimenticia. Como dice alguna parte de algunas versículos del Antiguo Testamento, ¿verdad? Y los días de reposo, las fiestas, como dice el versículo. Entonces, para reforzar su enseñanza decían que la espiritualidad, decían los falsos maestros, la espiritualidad de una persona se echa de ver por la manera como cumple con todos los ritos y reglas. ¿Cuáles ritos y reglas? Los que ellos estaban imponiendo o los que eran ya cosa del pasado. Eran cosa del pasado. Cuando Cristo vino a cambiar todo un sistema de cosas, ¿verdad?, que se hacía en la iglesia, que se hacían. Pablo explica que esa práctica en el Antiguo Testamento eran una sombra, como lo dice aquí al final, una sombra de lo porvenir. Pero que todos esos símbolos se hacen realidad en Cristo. En Cristo. Cristo vino y trajo un gran cambio, ¿verdad?, para nuestra salvación. En el Antiguo Testamento se tenían que hacer un sinnúmero de sacrificios para perdón, para expiación del pecado. Vino Cristo y se entregó a muerte de cruz como cordero para perdón de todos nuestros pecados, de todo aquel que le abre su corazón. Ya no hay necesidad de más sacrificios, ¿verdad? Aún los sumos sacerdotes, los sacerdotes tenían que hacer sacrificios para perdón de sus pecados en el Antiguo Testamento. Entonces fíjese, qué gran cambio fue que trajo nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, como lo declaró
Juan Bautista, ¿verdad? Juan el Bautista. Versículos 18 y 19. Entre las enseñanzas falsas había una que animaba al culto a los ángeles. Fíjese, al culto a los ángeles. Pretendían haber visto a esos ángeles y haber recibido un conocimiento especial de ellos. Tuvieron una visión y los ángeles les dijeron ciertas cosas que había de hacer la persona para ser salvo. Cosa que no trae la palabra de Dios, entonces por lo tanto no era cierto. Pablo dice que tales falsos maestros están descalificados, ¿verdad? Descalificados. Y no son parte de la iglesia del Señor. ¿Por qué? Porque andan inventando cosas para hacer caer a los cristianos, a los creyentes, ¿verdad? Dice, pues no están firmemente vinculados, aferrados a la cabeza. Una de las señales de la enseñanza genuina y de la verdadera relación con Cristo es que todo el cuerpo crece en el crecimiento que da Dios. Todo el cuerpo crece en el crecimiento que da Dios. Esto es un cuerpo nutrido y unido, como lo dice aquí en los versículos 18 y 19. Por coyunturas y ligamentos del amor de Cristo, en el corazón de cada miembro de la iglesia. Los signos de la verdad, fíjese bien, los signos de la verdad son claros. La salud espiritual de una persona, y esto es para usted y para mí, es relativamente fácil de evidenciarse. No por nada dice la palabra de Dios por allá en Lucas, de la abundancia del corazón habla la boca. Si nosotros no vivimos en una firme comunión con nuestro Dios, tarde o temprano, o más tarde que temprano, lo damos a conocer en nuestro vivir diario. Nuestra boca, nuestra lengua nos delata. ¿Por qué? Porque esto es una verdad muy importante y que tenemos que considerar. De la abundancia del corazón habla la boca. Por eso decimos aquí que la salud espiritual de una persona es relativamente fácil de evidenciarse. Así es que cuidado, hermanos. No podemos ocultar una doble vida, digamos, ¿verdad? Una doble vida, una vida como creyentes de Dios y una vida como caminando en este mundo, en el mundo, ¿verdad? Se contraponen las cosas del mundo y las cosas de Dios. Versículos 20 al 22. Ahí los tenemos, dice, pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué como si vinieseis en el mundo os sometéis a preceptos tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso? Los falsos maestros, fíjese bien, los falsos maestros dieron como equivalente el cumplimiento de ciertas ordenanzas, como dice aquí, ¿verdad? O ritos, con la calidad y profundidad de la vida espiritual. ¿Ok? ¿Quieres tener una buena profundidad y calidad en tu vida espiritual? Haz estos mandamientos, haz estos ritos, decían los falsos maestros. Pablo dice que por cuanto hemos muerto con Cristo, hemos sido separados de los principios elementales del mundo, como dice aquí, ¿verdad? Hemos sido separados. La muerte juntamente con Cristo nos libra de la obligación de cumplir esos requisitos impuestos por el mundo. Nada de seguir requisitos impuestos por el mundo. Cristo nos hizo libres y Él lo llena todo, como decíamos, ¿verdad? Los creyentes hemos de estar atentos a no someternos de nuevo a esa esclavitud. Pues lo que Cristo ha hecho por nosotros y la libertad que os ha dado se verían invalidadas. Fíjese bien, sería una gran tragedia, ¿verdad?
que la libertad que nos ha dado el Señor la invalidemos, la echemos por tierra. ¿Por qué? Por seguir mandamientos, doctrinas, ritos, ¿verdad? De hombres. Las doctrinas de hombres están conectadas a perecer con el uso, como dice aquí al final, cosas que todas se destruyen con el uso. Muy bien. Aplicación para nuestra vida. Aplicación para nuestra vida. Cuando somos confrontados con diversas enseñanzas, el consejo de Pablo es que usemos dos criterios. Fíjese bien, el consejo de Pablo es que usemos dos criterios. Cuando a usted llegan tal vez a su casa y le hablan, al parecer, de la palabra de Dios, así se anuncian, ¿verdad? A veces. Bueno, usted, dice Pablo, que someta todo eso que escucha a estos dos consejos. Número 1, que reafirmemos nuestra fe en Jesucristo. Reafirmemos nuestra fe en Jesucristo. Entonces, cuando alguien pretende enseñarnos algo acerca de la fe cristiana, una doctrina, una práctica, lo primero que debemos hacer es preguntarnos si ese concepto reafirma nuestra fe en Cristo. Fíjese bien, si eso que estamos escuchando reafirma nuestra fe en Cristo y por lo tanto le coloca a Él en el centro de nuestra vida como Señor. Cristo siempre debe estar en el centro de nuestra vida como nuestro Señor que es. Entonces, si algo que nos dice algunas personas hace a un lado esta idea, ¿verdad? Esta forma de vivir, entonces no está de acuerdo con la voluntad de Dios, simplemente, ¿verdad? Todo aquello que trata de desplazar a Cristo como centro, ¿verdad? Estamos diciendo de nuestra vida como Señor. Hay que estar entonces bien abusados. Número 2. Que evaluemos o confrontemos esa enseñanza a la luz de la palabra escrita del Señor. Yo creo que está clara, casi sin explicación, esta idea, ¿verdad? Entonces, nada más que aquí hay algo bien importante. Hermanos, hermanas, si no conocemos, si no leemos, si no conocemos la palabra de Dios, ¿contra qué vamos a confrontar aquello que estamos escuchando? Entonces, de aquí la importancia y el llamado a estar día a día leyendo la palabra de Dios, porque ella es la que nos va a dar sabiduría. En este caso, podríamos decir sabiduría para discernir entre lo bueno y lo malo. Entonces, esto nos obliga a estar al pendiente con la lectura diaria de la palabra de Dios para saber evaluar, confrontar con la palabra de nuestro Dios todo lo que escuchamos o lo que nos dicen, ¿verdad? Cosas que tal vez nos quieran confundir, que nos quieran hacer caer. Muy bien, aquí en el paso número 1 decíamos que Cristo siempre debe ser el centro de nuestra vida como Señor, como Señor. Si usted ya tiene a Cristo como Señor de su vida, perfecto, qué bueno, ¿verdad? Pero tal vez no lo tenga a Cristo como Señor y este es el principio de la vida cristiana como hijos de Dios, ¿verdad? Entonces, si no tiene a Cristo como Señor y Salvador de su vida, hágalo ahora mismo. Simplemente hable con Dios con un corazón sincero y pídale perdón por todos sus pecados. Y ábrale las puertas de su corazón a Cristo como Señor, como su Señor y como su Salvador. Y después, pues, atender la palabra escrita de nuestro Dios, la Biblia, ¿verdad? Y ella le va a dar sabiduría para el diario vivir. Elemental estar en el día a día atendiendo, leyendo, estudiando, meditando, escudriñando la palabra de Dios. Muy bien. Gracias por haber estado con nosotros. Le invitamos a seguir en contacto por este mismo medio. El próximo domingo
a las 10 de la mañana. Le tendremos un nuevo estudio de la palabra de Dios. Suscríbase al canal si no lo ha hecho. Comparta y dele like. Todo esto es una pequeña ayuda de su parte para que esta palabra de Dios que ha sido expuesta pueda llegar a más corazones necesitados. Vamos a orar para así quedar despedidos. Nos ponemos en actitud de oración. Bendito Dios y Padre Celestial, te damos muchas gracias, mi Dios, por esta tu palabra que ha sido expuesta. Y te pedimos nuevamente que haya llegado y siga llegando a muchos corazones necesitados, que pueda servir para la edificación de tu iglesia. Y gracias porque tú has hecho posible todo esto. Tú haces posible todas estas cosas, mi Dios. Síguenos proveyendo. Te pedimos humildemente perdón por nuestros pecados y que siempre tengamos firme la idea, el camino que tú nos muestras con tu palabra, mi Dios. Ayúdanos a no desviarnos ni a izquierda ni a derecha, mi Dios. En el precioso nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor y Salvador Jesucristo, te lo pedimos todo humildemente, con el perdón de nuestros pecados. Amén. Hasta la próxima. Dios les bendiga.